desde abril 2016. Es también socio fundador de The Rohatyn Group, miembro del Consejo Asesor de Telefónica LATAM y de Telefónica Open Future, miembro de los directorios de Avertis, Arch Capital Group y Capital Advisors Partners Asia. Anteriormente se desempeñó como presidente y CEO del Grupo Telefónica de Argentina y miembro del directorio y del Comité de Auditoría de Telefónica Sao Paulo, Brasil. Daniel Herrero es presidente de Toyota Argentina y chairman de Toyota de Venezuela. Inició su carrera en la compañía en 1999 como gerente de contabilidad y finanzas. En septiembre de 2015 obtuvo el premio Asociación Dirigentes de Empresa al Mejor Dirigente del Año en el rubro Industria y en noviembre de 2016 recibió el premio al CEO de mayor trayectoria que organiza PricewaterhouseCoopers junto al diario El Cronista y la revista Apertura. Guillermo Pereira fue proclamado secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa en los comicios del año 1984. Asumió como senador el 10 de diciembre del año 2013. Preside la Comisión de Minería, Energía y Combustibles. Ricardo Pignanelli, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, SMATA. Alejandra Gallo. Se la escucha de lunes a viernes en el programa Volviendo a Casa por Radio Mitre y en Esta Semana, los sábados junto a Magdalena Ruiz Guiñazú. Es columnista sobre temas empresarios en El Cronista. Fue profesora de la Universidad de San Andrés y la maestría de Clarín. Publicó 6 títulos con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Queremos informarles que el señor Ricardo Pignanelli, por cuestiones de último momento, no estará presente en el panel. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar acompañándonos. Yo me estoy transformando con ustedes porque la verdad es que durante muchísimos años he cubierto como periodista para el diario Clarín durante 18 años este encuentro, así que para mí es un honor y un desafío profesional hermoso estar por primera vez moderando esta mesa. Por eso le quiero agradecer a todo el comité organizador y especialmente al titular de IDEA y al titular de este coloquio. En base a esa experiencia, me honra especialmente estar moderando un panel en el que por primera vez en la historia de estos coloquios empresarios hay empresarios y sindicalistas juntos en un mismo panel. No hay uno por un lado y otro por otro, y me parece que eso tiene que ver justamente con la transformación y bueno, con esta idea de contagiar hacia futuro este tipo de acuerdos, como por ejemplo los que han alcanzado en el caso de Banca Muerta, que ha sido paradigmático, de estos acuerdos tripartitos entre gobiernos, empresa o sector y sindicatos, y el caso de Toyota. Así que ya los dejo con los protagonistas. Miguel Gutiérrez va a comenzar porque claramente estos acuerdos nos han permitido tener reglas previsibles para poder exportar, invertir y emplear a futuro. Pero no ha sido siempre ni solamente un camino de rosas. También hubo espinas y dolorosas. Bueno, buenos días a todos. Hoy es un día bastante especial para mí. Hace 12 años que no venía a IDEA. La última vez que vine a IDEA me echaron del trabajo. Así que, esperemos que no pase lo mismo. Los que no lo saben, no lo recuerdan, participé de un precoloquio de IDEA en Comodoro Rivadavia en el 2004 y pedí por la seguridad jurídica y al día siguiente el presidente Kirchner pidió que me sacaran de Telefónica. Así que he vuelto hoy y es un gran placer para mí estar acá, ¿no? Primero, decirles que con respecto a este acuerdo de Vaca Muerta, a mí me gustaría transmitirles la experiencia de por qué me parece las 4 etapas en las cuales, algunas de ellas que estamos transitando hoy, que para mí llevó este acuerdo, y transmitírselo de forma de que ustedes puedan a lo mejor incorporarlo
en la medida que sea útil en las actividades de ustedes. La primera etapa para mí es la necesidad. ¿Por qué es necesario sentarse a conversar sobre estos temas? Y en particular nuestra necesidad también estaba dada por una gran oportunidad. La gran oportunidad que significa Vaca Muerta para la Argentina primero, para el sector, para crear trabajo en forma sostenible en el tiempo. Y ese fue, creo yo, lo que nos ha conducido. Y a través de distintas conversaciones que fuimos teniendo con autoridades del Gobierno Nacional, con los sindicatos, con el senador Pereira, y quiero destacar también la actuación de Arévalo, que no está acá, pero que fue parte activa de este proceso. Bueno, fuimos llegando a la conclusión, y se lo transmitimos así al Gobierno, en distintos foros, de distintas formas, que debíamos sentarnos a conversar sobre las modalidades laborales que teníamos en Vaca Muerta. Pero no solo eso, no solo las modalidades laborales, sino también algunas cuestiones que tenían que ver con otros aspectos que después lo comentaré. Por lo tanto, necesidad dictada por la oportunidad y diálogo. Diálogo para llegar a un camino institucionalizado y que muy bien tomó el presidente Macri, que fue quien inició esta mesa, fue él el que nos sentó alrededor de la mesa, a los ministros. En aquel momento, creo que la primera reunión que fuimos, estaba el ministro Aranguren, el ministro Triaca, el ministro Frigerio, estaba el senador Pereira, estaba Arévalo, y eligió a 3 empresas como representantes del sector, porque este es un acuerdo de industria, no es un acuerdo que hacía solamente una compañía, sino lo hacíamos la industria. Y allí estaba representado Pan American Energy, que estaba Marcos Burgeroni, estaba representado también Total, con Jean-Marc Kosinski, que también estaba allí presente, del lado de las empresas. Estaba la provincia, porque esto afecta a la cuenca neuquina, por lo tanto afectaba fuertemente a Neuquén, y también estaba entonces el gobernador de la provincia de Neuquén, y creo que en ese marco se nos desafió, creo yo que fue la primera reunión que recuerdo, creo que se nos desafió a hablar de estos temas, a poner todos estos temas sobre la mesa. Entonces, diálogo, institucionalización del diálogo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diálogo lo tomó el Ministerio de Energía, el ministro Aranguren, y nos puso agenda. Para de 3 semanas los quiero de vuelta acá, dentro de 2 semanas volvemos a hablar. Me cuentan cuál es, y nos obligaba a nosotros, para esas fechas, volver con una devolución de dónde estábamos. Ahora, los contenidos los manejaban ustedes. Sí. Ahora voy a los contenidos. Sí, exacto, los contenidos los manejábamos nosotros. Entonces, esa institucionalización que nos llevó, porque este acuerdo llevó a partir de esta primera reunión, si no recuerdo mal, ocurrió allí por julio-agosto del 2016, y nos llevó hasta la firma, que fue en enero, creo que 8 o 9 del 2017. O sea que son casi unos 6 meses de trabajo en este tema. Con respecto a la agenda que me preguntabas, y ahí es un primer punto que a mí me gustaría hacer, porque calculo que después vamos a hablar un poco más de esto, es, bueno, ¿qué fue lo que hicimos como industria? Y que entiendo qué fue lo que hicieron los sindicatos. Nos fuimos y intentamos entender con granularidad cuáles eran los puntos que realmente afectaban nuestra operación. ¿Qué hice yo en lo que hicimos nosotros en YPF? Trajimos a nuestra gente de Neuquén, trajimos a nuestros gerentes, pero no solo a ellos, sino a nuestros company mans, a la gente que trabaja en las distintas actividades que tenemos en el campo. 48, 72 horas de trabajo intenso aquí en Buenos Aires, y detallamos unas aproximadamente 30 y pico de ítems
que nos gustaría discutir con los sindicatos. Muy detallado, punto por punto. Y este es otro mensaje, vale la pena internarse y enterrarse en los detalles, porque ahí es donde está la verdadera reforma laboral. La verdadera reforma laboral, que yo creo que venimos hablando como concepto, está en los detalles de nuestras actividades. Entonces, ese documento se lo mandamos a los sindicatos, que más o menos nos lo tiraron por la cabeza el primer día, pero digamos fue una muy buena, un buen comienzo de conversación. Y ahí pudimos entender los límites de esta conversación. Es decir, qué cosas nosotros, que claramente, definitivamente lo que habíamos enviado era nuestra cartita a Papá Noel, digamos, cuáles eran los límites que teníamos en la conversación sindical. Y en la devolución fuimos entendiendo esos límites. Bueno, y a partir de ahí empezó una negociación, punto por punto, ida y vuelta. Y creo yo que hemos llegado de esa cartita de Papá Noel, para nosotros probablemente hayamos obtenido un 70% de lo que pedíamos aproximadamente, y un 30% creo que quedó afuera, propio de una negociación. ¿Hubo momentos duros en la negociación? Sí, hubo anécdotas. ¿Estuvieron a punto de romper en algún momento? Hubo algún enojo ahí. Un día yo me enojé y dije que, vamos a contar una anécdota para tenerla ahí ya se ríen ahí en la mesa. Yo dije, nos tenemos que sacar la careta. Y se me puso, Arévalo se me puso muy enojado, se paró y el senador lo tuvo que parar para que no se vaya. ¿Qué quiere decir? Que le estoy mintiendo, me decía. Bueno, así que hubo momentos difíciles, hubo otros, pero digamos, ese que puedo contar, que es mío, digamos, lo puedo compartir con ustedes. Así que bueno, negociación intensa, punto por punto, detalle por detalle. Y acá es muy importante, 2 minutos, importante, es entender cuáles son las limitaciones del otro, hasta dónde puede ir la otra parte. Y viene la otra fase, necesidad y oportunidad, diálogo, institucionalización, fase de implementación. ¿En dónde estamos hoy? Hoy estamos en la implementación. Y la implementación, una cosa es lo que pactamos acá arriba y otra cosa es lo que el delegado de base entiende, vio, escuchó, y por lo tanto hay un trabajo con nuestra propia gente y con el sindicato y con el senador Pereira. Hemos trabajado muchísimo en ir implementando esto. ¿Tenemos todo implementado? No, estamos a un 80, un 90% probablemente, pero hay que ir haciendo un trabajo de docencia y trabajo con la gente para que vaya entendiendo estas modalidades. Un punto muy rápido. El último. Último, correcto, después volvemos. ¿Qué significó esta agenda para nosotros? Yo puedo hablar de muchos de estos puntos que no creo que por ahí no los entienden o no vienen, pero la productividad en los sets de fractura nuestros ha aumentado un 70%. Hemos pasado de fractura aproximadamente a hacer 40 fracturas diarias, estamos ahora alrededor de 70 fracturas diarias y nosotros tenemos un objetivo de llegar a 100 y nos encantaría llegar al número, fracturas mensuales dije, o sea, 40, 70, y nos encantaría, estamos yendo a 100 y nos encantaría llegar a 120 mensuales. Segundo, mover todo un set de fractura que es muy, muy complejo. Hoy, con el trabajo nocturno, la posibilidad de trabajar en distintas condiciones laborales, lo podemos hacer en 72 horas, lo que antes nos llevaba aproximadamente una semana o más. Esa es la productividad que nosotros empezamos a encontrar. Y por último, cuando me siento a negociar las fracturas diarias y le puedo decir a un contratista que en vez de fracturar 40 por mes va a fracturar 100 por mes, los valores de la fractura unitaria pueden ser negociados a la baja sustancialmente. Muchas gracias. La versión sindical ahora. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero decirle que yo ingresé en esta actividad hace 44 años. Ingresé como peón Boca de Pozo. Tengo un poquito menos años que Oscar Vicente, que está aquí, tanto de edad como de actividad petrolera, ¿no? Hemos pasado distintas situaciones. Esta actividad
es un péndulo, se mueven como se mueven los commodities, de acuerdo a distintas situaciones bélicas en el mundo, situaciones internas, y todo esto es que nos hemos ido acostumbrando a este tipo de cosas, pero también hay que moverse con mucha creatividad, porque si no, seguramente nos vamos a estrellar. Cuando comienza a caer el precio internacional del crudo en forma vertical y comenzaron a bajar equipos de perforación, de workover, dijimos, caramba, ¿a dónde vamos a ir a parar? Entonces hubo una reacción, tanto de la parte empresaria como la parte sindical, y tenemos que hacer algo, porque si no, creo que no iba a ser bueno el destino. Ya habían comenzado los despidos, que llegaron a 1.700 los despidos, acuerdos de parte se le llama, no fue un despido compulsivo, sino a través del artículo 241 de la Ley de Contratos de Trabajo hubo acuerdos de partes, los compañeros recibieron su indemnización, acordamos con el Gobierno Nacional un subsidio desde un salario mínimo vital y móvil hasta 2,5 según la antigüedad que tuvieran, o sea, 8.000 y algo a 20.000 pesos aproximadamente. El sindicato se comprometió a darle la atención médica y farmacéutica al compañero y toda su familia durante un proceso de 6 meses. Y también que estos compañeros tuvieran la oportunidad, cuando se reactivara la actividad, ellos tenían la preferencia de volver a reingresar a trabajar. Bueno, como dijo Miguel, fue una tarea larga. Aquí también hay que destacar el diálogo. El diálogo, que es lo que fortalece las instituciones, fortalece al país, fortalece las relaciones. Y este diálogo que lo encabezó el mismísimo presidente de la Nación. En aquella reunión que tuvimos en Casa de Gobierno, donde nos puso a trabajar y donde dijo de que cada 15 días yo voy a hacer un monitoreo, cómo van las negociaciones, y también justamente la mano también del ministro de Energía, de los ministros del Poder Ejecutivo, que todos nos pusimos a trabajar, a dialogar para poder llegar a un acuerdo que en definitiva levantar esta actividad. Nuestro país está importando gas por 9.000 millones de dólares anuales. Un gas que se genera la mano de obra en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros que tenemos una reserva, la segunda reserva mundial de gas no convencional? Y estamos mirando cómo llegan los barcos nada más, no tenemos ningún tipo de reacción. Bueno, a través de ese diálogo es que comenzamos a negociar. Un diálogo que estuvo ausente durante más de 10 años. Esto hay que destacarlo también. Más de 10 años tuvimos un diálogo ausente, donde se encargaron de fracturar al movimiento obrero. Este es un grave error, fracturarlo en muchas esquilas, muchos pedazos. Bueno, felizmente esto se está acomodando, estamos apostando por la unidad y por la armonización de los intereses de los distintos sectores que forman parte de la Confederación General del Trabajo a través de este diálogo que ha establecido este gobierno. Nosotros dijimos entonces, si estamos importando el gas, ¿por qué no copiamos lo que hizo Estados Unidos? Estados Unidos importaba el gas de distintas partes del mundo, principalmente de Nigeria, a un valor de 14, 15 dólares el millón de BTU. Empezó a invertir en el no convencional y ha llegado después de 8, 9, 10 años a tener el autoabastecimiento. No solo tener el autoabastecimiento, sino exportar gas a otras partes del mundo, como es en el caso de México. Y también, como superó la oferta a la demanda, ese gas que estaba comprando a 14, 13, 15 dólares el millón de BTU, hoy está en Estados Unidos a 3.20, 3.40 de dólares el millón de BTU. Quedan 2 minutos. Senador. Esto es lo que aspiramos nosotros, esto es lo que aspiramos. Y de tener el autoabastecimiento, de que baje el precio del gas y tengamos mano de obra genuina.
Este es el acuerdo. Costó mucho venderlo dentro de los mismos compañeros, donde se viene de un sistema quizás totalmente distinto, donde sectores de izquierda radicalizados que no están dentro de los trabajadores, pero sí empezaron a empujar desde afuera y generando conflictos y que felizmente se tuvieron que ir porque no tuvieron éxito. Hoy los trabajadores, los compañeros trabajadores, dejan de tener las horas, esas famosas horas taxi, que salían al campo, volvían a los 20 días, a los 20 días, 30 días, llegaban a la casa, estaban un día, unas horas, le golpeaban la puerta otra vez que salió otra fractura en tal lugar. Hoy es distinto, hoy trabajan 12 horas, descansan 12, tienen una rotación de 2 días de trabajo por 1 de descanso, el 10x5, comparten mucho más con la familia, hemos llegado a humanizar el trabajo. Esto es lo que los dirigentes sindicales debemos entender, que hay que humanizar el trabajo de una vez por todas. En esta tarea no se puede hacer de uno solo. La construcción de la riqueza de los empresarios, de las empresas, no la pueden hacer solas, los dirigentes sindicales tampoco, no lo podemos hacer solos. Hay que hacerlo mancomunadamente, empresas, sindicatos, por supuesto, con el Estado también sentado allí. Y esto es lo que ha hecho el Estado, esto es lo que hemos hecho nosotros, esto es lo que hemos trabajado también con el Sindicato de Personal Jerárquico, estos 6 meses que culminó que no fue una flexibilización laboral. Nosotros en el año 2012 cerramos el convenio colectivo de trabajo, discutimos y lo cerramos. Esta es una nueva actividad que apareció, el no convencional, que no estaba incluido dentro del convenio colectivo de trabajo. Lo único que hicimos fue justamente discutir esta nueva actividad para incorporarla al convenio colectivo, por eso le decimos la adenda. El convenio colectivo de trabajo no se tocó, para nada. Seguramente vamos a tener que seguir trabajando mucho para que esto sea todo un éxito, como decía Miguel, que aumentó la producción de todo lo que ha aumentado, la gente está bien, la organización sindical trabajando, preservando la paz social. Si no hay paz social, tampoco vamos a avanzar porque eso va a espantar las inversiones. Muchas gracias. Gracias, hermano. Antes de pasar al caso Toyota, que es el siguiente caso que nos convoca, los invito a que vayan haciendo acercar sus preguntas. Yo tengo las mías, pero también habrá preguntas del público y son sumamente valiosas. Bueno, el caso Toyota, primero hablamos de Vaca Muerta, que fue como el paradigmático, ¿no? Según acaban ambos de explicarnos, el caso Toyota quizás sea un poquito menos conocido, ahora vamos a hacer que eso se mejore, se compense, pero es igualmente importante, porque este señor que está aquí convenció a su pata sindical, entre otras cosas, para subirse a un avión juntos, se fueron a Japón y, entre otras cosas, corríjame si no es así, convencieron a los japoneses de que el mejor lugar donde producir la Hilux en el mundo es la Argentina. Sí. Bueno, buenos días. La verdad que contento de estar acá. La historia yo lo conozco a Piñanelli en el 2009, cuando asumo el área de recursos humanos, y la relación sindical entre Toyota y ESMATA era pésima. Veníamos de una huelga de 4 días donde hasta habían fumado en la cabina de pintura, así que imagínense cómo era la relación entre jefes y gerentes y los delegados. Las primeras charlas con él tuve que escuchar, tuve que hacer de psicólogo porque me daba la historia de todo el pasado, pero cuando empezamos a dialogar, el primer punto que encontramos era que el desafío común y el más difícil era crecer para generar empleo. Y en ese objetivo descubrimos rápido que el mercado argentino no alcanzaba. En ese momento teníamos 1.800 personas y hacíamos 60.000 camionetas, o sea que sobraba. Entonces había que convertir a la Argentina en una base exportadora para toda Latinoamérica. Y con eso descubrimos de que ya el competidor no era ninguna de las terminales que estaban en Argentina, sino era la misma planta de Toyota en Tailandia. Entonces había que insertar a esa operación en el mundo global.
Y teníamos que entender que no se podía ser competitivo si no hacíamos lo mismo que hacía el resto de la gente. Y había que romper paradigmas y discutir cosas difíciles para el sindicato y para la empresa. Un tema del lado del sindicato, en esa lista de wishes que todos ponemos, de la ergonomía, ¿sí? Era resistida. Hoy en día la ergonomía de Toyota la maneja el sindicato. Y realmente no escucho ningún gerente que me diga, che, esto es una estupidez lo que están pidiendo. Y la manejan ellos y vamos bien. Tema ausentismo. Era dramático, teníamos casi el 10%. Entonces venía el tema de los médicos, los certificados médicos. Un acuerdo que tuvimos es, ok, la última palabra es el médico de Toyota. Y si alguien tiene una duda, hacemos una junta médica. Desde que pusimos ese sistema en marcha, nunca tuvimos que hacer una junta médica. Pero como decían ellos, ¿no? El gran secreto era diálogo, comunicación y confianza mutua. Entonces establecimos una regla de que nos juntábamos todas las semanas, ¿sí? Y el compromiso era discutir en el escritorio y no adentro de la planta. Y con eso evitamos el conflicto adentro de la planta. Y entonces empezó el tema de que vos me pedís demasiado, vamos a viajar a Japón. Sindicato, delegado, siempre la cuento la anécdota porque es muy divertida. Todos los delegados de Japón, todos los delegados de Argentina, un traductor independiente. Primer pregunta del delegado argentino, ¿y ustedes qué hacen durante el día? Y el delegado japonés le dice, trabajamos. Entonces era un cambio realmente fuerte, ¿sí? Y ahí empezamos a ver qué era lo que pasaba. Y hay una anécdota también en esa primera charla, se sorprendieron de que el reclamo más grande que tenía el delegado japonés era la temperatura dentro de la planta. Hoy nosotros terminamos de instalar el aire acondicionado, porque el reclamo ya se hace normal. Y así seguimos y entramos en temas más difíciles. Productividad, ¿sí? Se acabó. Yo quiero el mejor empleado. Le voy a pagar el mejor salario. Pero el salario tiene que tener la cuota equivalente a lo que es la productividad y la eficiencia de lo que hacemos. Y empezamos en ese círculo virtuoso de confianza entre uno y otro y empezaron a venir los proyectos. Y como contaba ella, en el momento más difícil no estaba por aprobarse el proyecto de 800 millones. Le digo, gordo, me tenés que ayudar, tenemos que ir para allá. Protestó porque tenía que subir en el avión, que no le daba el asiento que él quería, y nos fuimos los dos juntos y adelante de vicepresidente de Japón Mundial y el directorio, los dos ratificamos de que íbamos a cumplir con el compromiso del proyecto. Hoy nosotros de esas 1.800 personas tenemos 5.400, de 60.000 unidades que producíamos, vamos a producir este año 130.000. La planta está trabajando con 95% de eficiencia y con menos de 3% de ausentismo. Con lo cual es una planta competitiva a nivel mundial y seguimos peleando por proyectos nuevos. Y hoy, con el sindicato, y que es consistente con lo que decía Paolo Roca, nos preocupa muchísimo la educación a futuro. Entonces, junto con el sindicato, estamos desarrollando programas de educación en toda la Argentina y todos los programas sociales que nosotros tenemos los hacemos a medias con el sindicato, porque hacer por la Argentina es también demostrar que uno genera poder con eso. Y eso nos lleva a trabajar en conjunto, a tener una relación de confianza. Sabemos de los dos lados cuáles son los proyectos que manejamos y hoy, afortunadamente, desde ese 2010, no perdimos ni una unidad más de producción por problemas sindicales. Muchas gracias. Como decía, a veces también nos peleamos, nos agarramos y tenemos nuestras discusiones fuertes, pero lo bueno es que descubrimos que esas discusiones, si son en un escritorio, se arreglan rápido y no generan ningún tipo de problema en la planta, en su gente y en la producción que hacemos. Muchas gracias. Llegados a este punto, ¿cómo se imaginan ustedes en este contexto donde se están discutiendo, y en el panel anterior también lo han hecho, la reforma laboral que debería, dicen algunos sectores en la Argentina, ser muy parecida a la de Brasil? Galperín lo señaló, por ejemplo. Roca no tuvo una posición tan en ese mismo sentido, en ese aspecto. ¿Ustedes se imaginan una reforma laboral en la Argentina, primero,
que es necesaria, sí o no, y segunda, si esa reforma, si fuera necesaria, va en un sentido legislativo general o si se imaginan más de este tipo de acuerdos. Sí. Bueno, una reforma laboral no es necesaria. Nosotros tenemos la ley madre, la 2744, la ley de contratos de trabajo, que da el marco para discusiones de todo tipo. Ahí está establecido las facultades de dirección de empresa, está el trabajo de la mujer, el trabajo de los menores, está distintas formas de desvinculación, distintas formas de contratación en el trabajo. Entonces es una ley de vanguardia en el mundo. Acá hay que trabajar mucho. Si es que hay que hacer alguna reforma, habría que hacerla a través de los convenios colectivos de trabajo, si es que es necesario, porque no todas las actividades son las mismas, no son todas iguales, unas tendrán necesidad de reformar y otras no. Entonces, pero una ley, reformar una ley donde va a afectar a muchos y también a muchos son los que van a perjudicar, es crear un problema cuando la ley realmente no es necesaria. No hay nada que haga necesario que tenemos que discutir una reforma laboral. Lo que sí, hay que discutir una reforma fiscal. Creo que allí no está el tema central. El impuesto al cheque, podemos hablar de impuesto al ingreso bruto, podemos hablar de distintos impuestos distorsivos que está afectando la competitividad, pero no la reforma laboral. ¿Por qué hay que hacerla? Primero hay que ver por qué. Yo no entiendo. Si están los convenios colectivos de trabajo, que cada sector puede discutir esto, puede arreglar, como lo hemos hecho nosotros, de esta forma, fíjense ustedes. Entonces, seguir hablando de reforma laboral es inútil. ¿Qué es lo que va a traer? Un gran problema en el Congreso. Tenemos experiencia en estas discusiones, recordémonos con la ley Banelco y la ley Alfonsín, la ley Mucci, todas estas que trajeron grandes problemas en la sociedad y ningún resultado positivo. Así que, reitero, no me gusta hablar de una reforma laboral. Gutiérrez Herrero. No, yo la verdad que vuelvo a hacer un punto que hice antes con referencia a, que para mí es muy importante, es justamente trabajar con los convenios en los detalles e ir actividad por actividad. Nosotros a partir, y si bien este fue el primer paso con la adenda al convenio que teníamos para lo no convencional, a partir de ahí empezamos también a negociar en el convencional. No con el senador todavía, pero lo hemos hecho en la provincia de Chubut durante los meses de enero y febrero de este año y hemos logrado acuerdos muy sustanciales con los sindicatos de la provincia de Chubut y recientemente lo hemos hecho con la provincia de Santa Cruz. Insólito. De hecho, hemos hecho un acuerdo muy interesante con la provincia de Santa Cruz, digamos, la provincia de los sindicatos allí, con Vidal. Una provincia que está paralizada en este momento, así que un dato... Bueno, nosotros estamos levantando actividad justamente a partir de estos acuerdos que hemos realizado de productividad, y donde además la provincia nos está facilitando una rebaja de regalías. Es decir, de vuelta, el diálogo tripartito en este caso, nos permitió en dos otras cuencas, bueno, una cuenca del Golfo, pero en dos otras provincias, tener diálogos y fuimos en detalle, en particular por la actividad convencional en esos lugares, y fuimos ahí. Y desde el punto de vista de qué significa la reforma laboral en Brasil. Quien haya trabajado en Brasil, y yo 5 años fui presidente del Comité de Auditoría de Telespi, tengo alguna experiencia de lo que es el tema laboral en Brasil. La principal reforma laboral que se hizo en Brasil es cambiar el sistema judicial para las demandas laborales en Brasil. Ahora hay que poner en la demanda laboral, cuando se hace la primera demanda laboral, hay que poner el monto. Antes el monto lo juzgaban las cámaras, el juez y las cámaras, y los montos eran exorbitantes, podían llegar a ser exorbitantes. Ahora el actor tiene que ir a cada una de las reuniones judiciales, tiene que ir. Entonces, creo que tenemos que entender qué es lo que se reformó y cuál es la importancia de lo que se reformó
Nosotros como empresarios creo que lo que tenemos es el deber de listar lo que necesitamos y ver lo que no podamos meter en los convenios colectivos o en las negociaciones individuales con cada uno de nuestros sindicatos. Si hay que reformar algo, se reformará, pero me parece que ese es el camino. Herrero. No, yo coincido totalmente y a veces es distinto. Por ejemplo, Argentina necesita desarrollar las pymes y esas pymes tienen necesidades distintas que a lo mejor podemos tener nosotros. Entonces hay que trabajar punto por punto y comparto. Si hay algo que globalmente tengamos que cambiar, se puede hacer. Quizás uno lo habla con la fortuna de haber podido dialogar y tener un proyecto que funcionó, pero no creo que haya ninguno extraterrestre de lo que estamos acá, el resto puede funcionar también. En 2 minutos, porque estamos cerrando brevemente por este momento, hay muchas críticas y observaciones tanto al sector privado como al sindical, ¿no? Los casos del Pata Medina, uno de los delegados de la UOCRA en La Plata, investigado supuestamente por haber enterrado billetes en su quinta dentro de barriles de cerveza, y el caso empresario, hablando de Brasil, por ejemplo, Odebrecht, ¿no? Que ha dejado a muchos empresarios investigados y detenidos en Brasil, no así en la Argentina. A futuro, ¿cómo se piensa un sindicalismo más creíble y un empresariado más creíble para el resto de los argentinos? No sé. Para mí era que... Puedo contestar yo también. Yo honestamente creo que el gran desafío que tenemos nosotros es la generación de empleo, porque la tecnología genera un desempleo o cambia la manera, y entonces es donde la empresa tiene que exceder, y comparto lo que decía la gobernadora. Uno tiene que arriesgarse y uno tiene la capacidad de hacerlo. En el caso nuestro, la fortuna de tener una empresa japonesa que adora per se a la Argentina y los argentinos, y la historia exitosa le da para hacer mucho más, me hizo fácil el trabajo de apostar en esto. Pero yo creo que todos tenemos que apostar, y esa es la manera de que Argentina crezca. Sin educación y sin trabajo va a ser complicado. Nosotros tenemos la responsabilidad de exceder, en el caso nuestro, la producción de una camioneta, y trabajar en eso por lo que va a venir. Pereira. Sí, la educación pasa a primer plano. Yo voy a contar algunas cosas que nos está pasando en la provincia. Tenemos escuela secundaria, bachillerato. ¿Para qué sirve el bachillerato? Para cuando están las actividades centrales en la tarea hidrocarburífera. O en Añelo, el pueblo que está pegado a la formación Vaca Muerta, que también tenga bachillerato y no tenga una escuela técnica de orientación petrolera y del gas no convencional. Tenemos todos los ingenieros allí trabajando, que pueden ser los profesores, pueden trabajar, ¿no es cierto?, para la formación. Si tenemos reserva de gas por 200 años, preparemos, ¿no? Caramba, no que venga, o sea, la transferencia de tecnología que hay. Y si no preparamos, eso nos viene acompañado con una fuerte capacitación y preparación y formación, vamos a fracasar en este tema. Entonces vamos a tener el trabajo y el trabajo va a venir de afuera. Entonces creo yo que esto es lo que hay que generar, esta confianza, para que seamos creíbles todos, absolutamente todos. Mirando hacia adelante de mi lado, lo que nosotros proponemos es esta situación que hemos pasado en estos meses y demás, y que hemos generado en una forma permanente. Es un diálogo permanente, porque nosotros estamos en el medio inmersos, hemos visto esta mañana y demás, y yo creo profundamente en eso. Estamos inmersos en un nuevo mundo tecnológico, los equipamientos cambian todos los días, las modalidades operacionales están cambiando todos los días, con lo cual diálogo para poder ir modificando y cambiando las cuestiones que se nos vayan presentando para ser competitivos. La competitividad, una parte importante es esto, pero no es todo, y creo que todos lo sabemos, y tenemos que trabajar en eso. Ya se ha hablado del tema impositivo. Por un lado, nosotros en nuestra industria tenemos temas de competencias, distintas competencias para el sector del medio ambiente, por ejemplo, que deberíamos tratar de unificar. Eso baja muchísimos costos. Todo el complejo logístico, es decir, tener la logística suficiente para poder llevar los materiales, la arena y demás a Vaca Muerta. Si la arena hoy nos cuesta $200, $80, $90 son de transporte, ¿ok? Esto es un tema fundamental. Es decir,
no focalicemos todo, esta es mi opinión, digamos, no focalicemos todo en lo laboral. Lo laboral es muy importante y lo tenemos que hacer bien y tenemos que encontrar los puntos. Pero tenemos un montón de otros puntos sobre los cuales tenemos que trabajar para ser productivos. ¿Qué quiere ser productivos y qué es lograr la productividad? Mi definición de eso es ser productivos como tener la productividad de Brasil, no la de Chile, que es la que podemos tener en los próximos 2, 3, 5 años. Pero si lo logramos, podemos ser muy exitosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Muchísimas Gracias. Cayó un celular. 3 minutos. Esperen que el cierre... Bueno, acá estamos nosotros para hacer el cierre, somos los gemelos. ¿Sí? Si vieron la película, él es Danny DeVito y yo soy de madres distintas. Varias cosas, pero para rescatar disrupción y continuidad. No es una elección, es algo que nos afecta a todos. Independientemente de la industria, vamos a convivir con continuidad y disrupción al mismo tiempo. Vimos ahora la industria petrolera, la automotriz, con grandes disrupciones. Piensen que el no convencional hoy es una realidad por cambio tecnológico. De hecho, hoy se explotan las mismas áreas físicas que en el convencional, pero con una tecnología diferente. La automotriz, ni hablar, robótica y lo que viene con toda la implementación y la penetración del auto eléctrico, que además afecta a la industria petrolera también. Entonces, no es una elección, es una realidad. ¿Cómo la abordamos? Bueno, con acuerdos de cooperación. Nosotros creemos en los acuerdos sectoriales. Creemos que esa es la solución para abordar realidades que son diferentes. Estos acuerdos generan una clara visión de país de lo que queremos para nuestras industrias, de marco regulatorio, de productividad, de competitividad. Y eso es importante para atraer inversiones, lo dijo el senador Pereira. Y eso es muy relevante para el desarrollo del futuro económico argentino. Estos acuerdos nos dan la capacidad de pensar cómo nos enfocamos en los puntos de encuentro, no en las diferencias. Tenemos que abandonar las diferencias. Si vamos a varios de los paneles y varias de las discusiones que tuvimos, tenemos que resignar egos personales, egos sectoriales. Tenemos que buscar qué quiere el otro, mirar al otro. Y esos puntos de encuentro son los que generan acuerdos, que requieren mucho esfuerzo, mucho trabajo previo y una vez realizado el acuerdo también mucho trabajo y gradualismo en la implementación. No es automático, pero ¿cuál es el potencial? Para Vaca Muerta, 3 datos. Multiplicar por 10 la actividad que existe hoy en Neuquén. 160.000 empleos directos e indirectos, 3 a 4 puntos del PBI. Para la industria automotriz, 30.000 empleos adicionales y duplicar la producción de unidades en el país. La producción, no solo la venta. ¿Qué opinas, Sergio? Dos cosas, Teo. Pablo Roca mencionó Alemania, Daniel Herrero, Japón. Son los 2 países industriales, de los 4 países industriales más grandes, que más invierten en innovación, en robots, en tecnología. ¿Y saben qué? Miren el desempleo de los 2. Alemania tiene 5% de desempleo y absorbió 1 millón de trabajadores nuevos en los últimos 2 años como inmigrantes. 5% de desempleo con inversión masiva en robótica e inteligencia artificial. Japón, 3% de desempleo. En realidad, 2,9%. Masivamente robotizando. Entonces parece que la tecnología y la disrupción no genera desempleo, parece que genera empleo de calidad. Entonces, miremos ahí, acordémonos estas sillas la primera noche con la generación dorada. Ellos cada uno eran exitosos, tuvieron que estar juntos para aspirar una medalla. Acordémonos de la frase, todo es imposible hasta que ocurre. Quizás alguno de la generación dorada del futuro argentino haya estado en estos 2 paneles que vimos ahora.
Y la frase un poco que quiero provocar antes del almuerzo es: todo es imposible hasta que ocurre, Argentina es imposible hasta que la hagamos ocurrir nosotros. Y ese creo que es el pensamiento que nos tenemos que llevar todos para el almuerzo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, y un aviso muy importante. Les recuerdo, porque a partir de las 14 va a estar muy restringido el acceso a la zona del Sheraton por el tema de la seguridad. Solamente se puede ingresar por Paso y Urquiza. Y